Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con esas historias apasionantes que nos roban el sueño. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les resonará profundamente, la amistad verdadera en las series turcas. Hoy vamos a explorar esos lazos inquebrantables que vemos en pantalla, esos amigos que se convierten en familia, y que nos hacen suspirar y desear tener un squad así en nuestras vidas. Prepárense para desentrañar los secretos que hacen que esas amistades sean tan especiales y que nos cautiven tanto. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes turcos, recomendaciones y análisis profundos de nuestras series favoritas. Prometo que siempre tendremos algo nuevo y emocionante para compartir. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué nos enganchan tanto las amistades en las series turcas? ¿Qué tienen de diferente? Creo que parte de la magia reside en la intensidad con la que se representan las relaciones humanas en general. En las series turcas los sentimientos se viven a flor de piel, las emociones son fuertes y los lazos, tanto amorosos como de amistad, son profundos y significativos. No son simples compinches, son almas gemelas que se encuentran en el camino y se apoyan mutuamente pase lo que pase. Un elemento clave es el sacrificio. En muchas series, vemos a los amigos anteponer las necesidades del otro a las suyas propias. Están dispuestos a renunciar a sus propios deseos, a enfrentar peligros y a luchar contra viento y marea para proteger a sus amigos. Este nivel de compromiso es algo que rara vez vemos en la vida real, lo que hace que estas amistades sean aún más idealizadas y atractivas. Pensemos, por ejemplo, en la icónica amistad entre Eda y Ceren en Senkalkam. A pesar de las diferencias en sus personalidades y ambiciones, su amistad es un pilar fundamental en sus vidas. Ceren siempre está ahí para apoyar a Eda en sus decisiones, incluso cuando no está de acuerdo con ellas, y Eda, a su vez, defiende a Ceren con uñas y dientes. Su amistad se basa en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Incluso cuando enfrentan problemas personales o se enamoran de los mismos hombres, su amistad prevalece. Esa capacidad de superar obstáculos y de seguir eligiéndose mutuamente es lo que las convierte en una de las amistades más queridas de las series turcas. No podemos olvidar la importancia del trío que forman con Melek, creando un equilibrio perfecto entre la rebeldía de Eda, la intelectualidad de Ceren y la dulzura de Melek, demostrando que las diferencias no son un obstáculo para la amistad, sino un complemento. Otro ejemplo que me viene a la mente es la amistad entre Poyraz y Aysegul en Poyraz Karayel. Su relación comienza de una manera poco convencional, pero rápidamente se transforma en una amistad profunda y leal. Poyraz, un hombre atormentado por su pasado, encuentra en Aysegul un refugio y un apoyo incondicional. Aysegul, a su vez, ve en Poyraz a un amigo que la entiende y la acepta tal como es. Juntos se enfrentan desafíos inimaginables, superan pérdidas dolorosas y se convierten en el mejor apoyo el uno para el otro. Su amistad es un testimonio de la fuerza del vínculo humano y de la capacidad de encontrar consuelo y esperanza en medio de la oscuridad. La evolución de su relación, pasando de la desconfianza inicial a una lealtad inquebrantable, es un ejemplo de cómo la amistad puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. La serie nos muestra que el verdadero amigo es aquel que permanece a tu lado incluso cuando todos los demás te dan la espalda. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? En las series turcas, las amistades también se ponen a prueba. Surgen conflictos, hay malentendidos y a veces incluso traiciones. Pero incluso en esos momentos difíciles, la verdadera amistad se manifiesta. Es en esos momentos cuando vemos la capacidad de perdonar, de comprender y de seguir adelante. Porque una amistad verdadera no es perfecta, pero sí es resiliente. Puede superar cualquier obstáculo si se basa en el amor y el respeto mutuo. La forma en que las series turcas abordan estos conflictos es particularmente interesante, ya que no se limitan a mostrar la confrontación, sino que exploran las razones detrás de las acciones de cada personaje, permitiendo al espectador comprender la complejidad de las relaciones humanas. Un ejemplo de esto lo vemos en Kukur, donde la familia Koval tiene fuertes lazos de lealtad y amistad, a pesar de estar involucrados en el mundo del crimen. Aunque hay rivalidades y desacuerdos, la lealtad a la familia y a los amigos prevalece por encima de todo. Los miembros de la familia se protegen mutuamente y están dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien común. Esta fuerte conexión familiar y de amistad es lo que los ayuda a sobrevivir en un entorno tan peligroso y a luchar contra sus enemigos.
La serie nos presenta un concepto de amistad que va más allá de la mera compañía, convirtiéndose en un pacto de sangre, donde el honor y la lealtad son los valores más importantes. La forma en que los personajes se enfrentan a la adversidad juntos, reforzando sus lazos de amistad, es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Además del sacrificio y la lealtad, otro secreto de las amistades en las series turcas es la aceptación incondicional. Los amigos se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No los juzgan ni intentan cambiarlos. Simplemente los aman y los apoyan en su camino. Esta aceptación es fundamental para construir una amistad sólida y duradera. En un mundo donde constantemente se nos exige ser perfectos, la aceptación incondicional que vemos en las series turcas es un soplo de aire fresco que nos recuerda la importancia de amarnos a nosotros mismos y a los demás tal como somos. Pensemos en Erken Cikus. La amistad entre Sanem y sus amigas, especialmente Ayhan y Guliz, es una fuente constante de alegría y apoyo para ella. La ayudan a superar sus inseguridades, la animan a perseguir sus sueños y la acompañan en sus aventuras amorosas. A pesar de sus diferencias, las tres amigas se complementan perfectamente y se convierten en una familia elegida. Su amistad es un ejemplo de cómo el apoyo incondicional puede transformar la vida de una persona. La serie destaca la importancia de tener amigas que te impulsen a ser la mejor versión de ti misma, que te celebren en tus éxitos y te levanten en tus fracasos. La dinámica entre las tres amigas es refrescante y realista, mostrando los altibajos de una amistad verdadera. Pero no solo las amistades femeninas son las que brillan. Las amistades masculinas también tienen un papel importante en las series turcas. Vemos a hombres que se apoyan mutuamente, que comparten sus alegrías y sus penas, y que están dispuestos a defenderse con uñas y dientes. Estas amistades a menudo se basan en la camaradería, la lealtad y el respeto mutuo. Las series turcas a menudo desafían los estereotipos de masculinidad, mostrando hombres vulnerables que no tienen miedo de expresar sus emociones y apoyarse mutuamente. En Yerde, la amistad entre Sarp y Mert, aunque complicada por sus circunstancias, es central en la trama. Aunque están en lados opuestos de la ley, su conexión es innegable. Se apoyan mutuamente en secreto y su lealtad mutua se pone a prueba constantemente. Su amistad demuestra que los lazos pueden ser más fuertes que las circunstancias. La serie explora la complejidad de la moralidad, mostrando cómo la amistad puede sobrevivir incluso en las situaciones más extremas. La forma en que Sarp y Mer se protegen mutuamente a pesar de estar enfrentados, es un testimonio del poder del vínculo humano. Y finalmente otro elemento que contribuye al encanto de las amistades en las series turcas es la importancia del humor y la diversión. Los amigos se ríen juntos, se divierten y crean recuerdos inolvidables. No todo es drama y sufrimiento, también hay momentos de alegría y ligereza que fortalecen su vínculo. La inclusión de momentos cómicos en las series turcas alivia la tensión dramática y permite al espectador conectar con los personajes a un nivel más humano. La risa compartida es un ingrediente esencial de cualquier amistad duradera. En Kiral Kask, la dinámica entre Ömer e Iso, su amigo y socio, proporciona alivio cómico y momentos de verdadera camaradería. Iso es un amigo leal y comprensivo que apoya a Ömer en sus decisiones y lo ayuda a superar sus inseguridades. Su amistad es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la risa y la diversión. La serie nos muestra cómo un amigo puede ser un confidente, un consejero y un compañero de aventuras, todo en uno. La relación entre Ömer e Iso es un ejemplo de cómo la amistad puede enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a crecer como personas. Las series turcas también exploran las amistades inesperadas, aquellas que surgen entre personas que a priori parecen no tener nada en común. Estas relaciones, a menudo llenas de sorpresas y aprendizajes mutuos, demuestran que la amistad puede encontrarse en los lugares más insospechados. La serie Mucize Doctor es un claro ejemplo de esto, donde la amistad entre Ali Befa, un joven médico con autismo, y sus compañeros de trabajo desafía los prejuicios y estereotipos, mostrando la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones humanas. Otra característica distintiva de las amistades en las series turcas es su longevidad. A diferencia de otras producciones televisivas, donde las amistades suelen ser efímeras o desaparecer a medida que avanza la trama, en las series turcas vemos cómo los lazos de amistad se mantienen a lo largo del tiempo, incluso a pesar de las dificultades y los cambios en la vida de los personajes.
Esta persistencia de la amistad es un reflejo de la importancia que se le da a las relaciones humanas en la cultura turca. Además, las series turcas a menudo exploran las dinámicas de grupo, mostrando cómo las amistades pueden fortalecerse a través de la pertenencia a una comunidad. Los grupos de amigos, a menudo unidos por intereses comunes o por experiencias compartidas, se convierten en un refugio seguro para sus miembros, brindándoles apoyo emocional y sentido de pertenencia. La serie Güneşinkler es un ejemplo de esto, donde la amistad entre las hijas de Güneş y sus amigos se convierte en un pilar fundamental en sus vidas, ayudándolas a superar los traumas del pasado y a construir un futuro mejor. En resumen, las amistades en las series turcas nos cautivan porque son intensas, leales, sacrificadas, incondicionales y divertidas. Nos muestran cómo el amor y el apoyo mutuo pueden transformar nuestras vidas y ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Nos inspiran a valorar nuestras propias amistades y a cultivarlas con amor y dedicación. Nos recuerdan que no estamos solos en este mundo y que siempre podemos contar con nuestros amigos para que nos acompañen en nuestro camino. Así que la próxima vez que estén viendo una serie turca y vean a esos amigos apoyándose mutuamente, recuerden que la amistad verdadera es un tesoro invaluable que vale la pena proteger y apreciar. Y reflexionen sobre la importancia de cultivar sus propias amistades, de estar presentes para sus amigos, de celebrar sus éxitos y de apoyarlos en sus momentos difíciles. Porque al final del día, son las relaciones humanas las que dan sentido a nuestras vidas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la amistad verdadera en las series turcas. Hemos explorado los secretos que hacen que estas amistades sean tan especiales y cautivadoras. Desde el sacrificio y la lealtad hasta la aceptación incondicional y el humor, hemos visto cómo el amor y el apoyo mutuo pueden transformar nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de valorar sus propias amistades y de cultivarlas con amor y dedicación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades. Recuerden que la amistad verdadera es un tesoro que vale la pena proteger y apreciar. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus amistades favoritas en las series turcas? ¿Qué características valoran más en una amistad? ¿Han experimentado alguna vez una amistad tan intensa y leal como las que vemos en las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y seguir conversando sobre este tema. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.